Ya listos con el análisis del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Así es, recién que se acaba de mencionar, recién de que se acaba de anunciar el inicio de este plan de estudios en una forma piloto para posteriormente convertirse en lo que va a regir la educación de nuestro país, pues ya tenemos el análisis en diferentes vertientes y asimismo tenemos también la información relevante para directivos, supervisores, maestros que van a estar aplicando dicho plan de estudios desde el pilotaje hasta su aplicación final a toda la educación básica. Pues bueno, iniciamos con el comentario. No se ha muerto y ya lo están enterrando y ya se están repartiendo la fortuna que dejó. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, déjenme les cuento una historia de cómo no se ha muerto el plan de estudio anterior y como quiera ya se va a cambiar. ¿A qué me refiero? Ahí va. 1993 teníamos el plan de estudios, de hecho fue el plan de estudios desde que yo estaba en la normal, era el plan de estudios vigente, pero posteriormente sufrió unos cambios, modificaciones. ¿A qué me refiero? Sí, ya por ahí en 2006 para educación secundaria se viene la cuestión de la educación basada en competencias. En el 2004 ya se veía este tipo de cambio de modalidad en preescolar, ¿sí? ¿Se acuerdan por ahí? Posteriormente 2009 en educación primaria y en el 2011 se culmina toda esta onda de las competencias en la reforma integral para la educación básica, así es. En el 2011 se genera el plan de estudios que en aquel entonces sería lo máximo, ¿sí? Como los que fueron después y como el que ahorita también se dice, ¿verdad? Que es lo máximo. Pero bueno, ¿a qué voy con esta historia que les estoy comentando? A que del 2011 al 2016, 2017 ya se había cambiado el plan de estudios, o sea, ni siquiera permitiste que una generación completa estuviera terminando el plan de estudios 2011. O sea, el niño que en el 2011 entró en preescolar ya con la reforma totalmente articulada, el niño que entró primero de preescolar, pues ¿en qué se quedó? En primero de primaria, en segundo de primaria, tercero de primaria, o sea, ¿qué significa esto? Que no tuvo el periodo, la reforma integral de educación básica para realmente ser evaluada, analizarla, poder ver qué es lo que funcionó, lo que no funcionó, porque en la realidad el perfil de egreso que se esperaba para el estudiante que cursara la educación básica, pues no se vio si se cumplió o no. Al contrario, generan un nuevo plan de estudios al cual le llaman aprendizajes clave, en donde pues simple y sencillamente se menciona que se va a cambiar todo, ¿sí? Y a los maestros de una u otra forma siempre el gobierno les vende la idea de, no hombre, nada más van a cambiar las palabras, tú no te apures, vamos a hacer vamos a seguir trabajando. No, compañero, o sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la normal, que egreso, y que al siguiente año, en el 2009, pues yo soy de primaria, se implementó, sí, para la educación primaria, la educación basada en competencias, pues yo cuando egreso en el 2008, eso no existía, sí, de hecho fue el periodo de transición que me tocó a mí ya como recién egresado, comenzar a platicar con mis compañeros maestros ya cuando me dieron en mi plaza y comenzar también a instruir un poco sobre lo que era la educación basada en competencias, ya que mi trabajo recepcional, mi tesis, pues fue sobre el trabajo en competencias, ¿sí? Sobre Robert Marzano específicamente. Entonces, yo ya salgo de la normal con un conocimiento, con un adelanto en la cuestión de la educación basada en competencias y cuando llego a las escuelas, cuando llego a trabajar y me encuentro en aquel entonces no eran consejos técnicos escolares, eran talleres generales. Entonces me encuentro con que todos traían esto en la mente, o sea, como que es algo que dice, vamos, dice la Secretaría de Educación, vamos a decirle a los supervisores que digan eso y a los directores que digan eso. No, cambian, nada más cambian las palabras, todo sigue igual, o sea, como que para aún decir, no te voy a exigir, sí, que me capacites realmente sobre eso. Entonces yo llego y observo a todos los maestros
tratando la educación basada en competencias como se trataba anteriormente, con la tridimensionalidad del aprendizaje, y que no comprendían realmente lo que eran los conceptos claves de la educación basada en competencias. Entonces, sobre eso comenzamos a trabajar y de hecho me invitaron en la zona en aquel entonces a capacitar a los maestros de la zona con respecto a ese tema, ¿verdad? Porque pues por mi trabajo recepcional yo era el más instruido sobre competencias de la zona. Entonces, ¿qué sucede ahora? Pues va a suceder algo similar. Ya cuando los maestros comenzaron a comprender qué era el trabajo por competencias, qué era lo que se requería, cuál era realmente cada uno de los conceptos del Plan de Estudio 2011, vámonos, órale, ahí va el aprendizaje es clave. Y ahora ya conceptos que se manejaban sobre campos formativos, sobre las competencias para la vida, sobre algunos aspectos relevantes del Plan 2011 desaparecen, se cambian, pues ahí tenemos incluso hasta los principios pedagógicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estamos con aprendizajes clave, nos vuelven a cambiar los conceptos, vuelve a cambiar la forma de trabajo y ahora se pretende que trabajemos con un plan de estudios nuevo, ¿sí? Así es, el programa analítico, ¿verdad? Como le llaman. Entonces, ¿qué viene de nuevo? Pues sí vienen cosas nuevas, viene nuevamente comprender conceptos, viene nuevamente, o sea, te lo pongo bien fácil. En el 93 se hablaba de una tridimensionalidad del conocimiento, ¿verdad? Conceptos, habilidades y valores o actitudes, ¿verdad? Entonces desaparecen en el plan de estudios 2011 por el saber, saber hacer y saber ser. Y luego viene aprendizajes clave y nuevamente se habla de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, que son cosas que nos están cambiando, que tienen un principio filosófico distinto y que se nos pide que lo manejemos y que lo dominemos sin esta instrucción previa que debiera de estar. Y de hecho la misma ley lo dice, sí, en el artículo tercero, artículo cuarto, dice que debe de haber esta capacitación, debe de haber este acercamiento de parte de los académicos con los docentes de base. ¿Por qué? Porque ahora con este plan de estudios de la educación básica 2022, programa analítico, pues se pretende que el maestro de grupo, o sea, el maestro de base, el maestro que está directamente con los estudiantes, pues sea el que realmente transforme el plan de estudios. O sea, este plan de estudios tiene esa característica de que va a ser integrador, ¿sí? Incluso, pues ya la planeación, sí, va a tener un codiseño, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ya las planeaciones no las vamos a hacer yo solo, mi planeación, ¿sí? Hasta cierto punto va a ser un codiseño, ¿sí? Y posteriormente, y ahora sí yo en la intimidad de mi aula voy a poder especificar algunas situaciones particulares, pero ya la planeación va a pasar a ser de solamente un instrumento mío a un instrumento codiseñado con mis pares, con mis compañeros de grado e incluso ya ni de grado, de fase, ¿ok? Oye, pues, ¿qué me estás hablando, Damián? ¿Qué es todo eso? Pues bueno, voy a tener más videos como este, donde vamos a ir explicando qué significan estas cosas que ya vienen, ¿sí? Que es donde se modifican, pues que vienen conceptos muy importantes realmente como el diálogo, ¿sí? Las situaciones de evaluación, etcétera, que no podemos tomar con el simple dicho de decir, es lo mismo, nada más las palabras cambiaron porque no es así. Ahora el aprendizaje es clave, pues ya va a morir, ¿sí? Bueno, todavía no está muerto, pero como les digo, ya lo enterraron. Y van a dar solamente un año de pilotaje para que puedan aplicarse todos estos cambios en el ciclo escolar 2023-2024. Esa es la información hasta ahorita, ¿ok? Recuerden que todo esto es como el Big Brother y cambia de un minuto a otro. El aprendizaje esclavo, si ustedes recordarán, fue paulatino. Primero empezaron unos grados y luego otros, etcétera. En este caso no, en este caso se van a tener escuelas piloto, que dichas escuelas pues van a tener la aplicación total de este nuevo paradigma y pues ya para el siguiente ciclo escolar se va a ver toda la cuestión de aplicarlo
a toda educación básica. Pues bueno, vamos a tener más videos. Recuerden, estoy a sus órdenes para capacitaciones a nivel zona, como ya lo hice cuando fue aprendizajes clave. Podemos darle un sentido más práctico y más ameno a el conocer este plan de estudios. Si tu escuela va a ser escuela piloto, adelante, deja aquí tus comentarios, hablamos con las autoridades de tu entidad, las autoridades de tu zona, etcétera, y podemos hacer una capacitación sustanciosa sin costo alguno, como ya lo hicimos anteriormente, sin costo alguno, para que se comprenda el plan de estudios, porque eso es lo que a mí me importa. Lo que a mí me importa es que todos sepamos qué está pasando, qué onda con este plan de estudios y erradicar ese maldicho de es lo mismo, nada más cambian las palabras. No, no es lo mismo. Ningún plan de estudios es lo mismo. Hay cosas similares, pero no es lo mismo. Y eso es lo que a mí me gustaría que comprendiéramos. Vamos a tener más videos como este. Te recuerdo mis redes sociales, damian.perez.g en TikTok, también damian.perez.g en Instagram. Consultoría educativa en Facebook, Maestro Damián Pérez también en Facebook y José Damián Pérez González en YouTube. Te invito a que me sigas en cualquiera de mis redes porque vamos a tener más videos como este. Recuerda, mi nombre es Damián Pérez y como siempre te deseo éxito, compañero.